Hola, muy buenos días. Siendo las 12 de la tarde, hora Ciudad de México, damos el inicio a esta plática, casos en los cuales la autoridad está negando la devolución de impuestos. Pues bueno, realmente aquí el tema es que la autoridad, y esto va dirigido a todo este tema de las devoluciones que se están gestando hoy por hoy, y que la propia autoridad está haciendo una mecánica de retención de los dineros. Y se nos cuestiona en múltiples ocasiones por los cuales la autoridad no está realizando la devolución, situación que vamos a ver en el transcurso de esta plática que llevaremos alrededor de 30 minutos aproximadamente. Para ello, los participantes deben de contar con el material. En dado caso que no lo tengan, por favor solicítenselo a la señorita Lady a través de la vía bajo la cual contrataron este curso. De primera instancia pido su apoyo a efectos de que me puedan apoyar con los micrófonos. Si los podemos poner en modo silencio, lo que haremos o lo que hará el de la voz es, una vez que terminemos la plática, que estaremos ahí aproximadamente 12:45 horas Ciudad de México, procederemos y abriremos el chat en un tema de preguntas y respuestas. Derivado de ello, pues por los tiempos tomamos o seleccionamos cierto tipo de preguntas de las que vamos viendo ahí directamente, igual y no damos cabida a todo. En dado caso y que sea necesario, haremos la apertura de los micrófonos correspondientes. Como lo podemos advertir en este momento, por ahí hay un micrófono abierto, lo que hará el de la voz, precisamente en dado caso de que no podamos tener el silencio de todos los micrófonos, el de la voz se tendrá que sustraer a la plática a efectos de hacer este ejercicio, el cual estoy haciendo, y proceder a silenciar todos los micrófonos. Pues bueno, vamos a comenzar. Pues directamente recordemos que el tema de la devolución de impuestos es un derecho que tiene el administrado, es un derecho que tiene el gobernado. Básicamente aquí se gesta en el caso en el cual la mecánica que establece la propia autoridad es que cuando un contribuyente hace pagos provisionales superiores al impuesto anual, derivado de esa mecánica, de ese exceso en sus pagos provisionales, se va a gestar un saldo a favor. Y o tratándose del impuesto al valor agregado, cuando el IVA acreditable es superior al IVA trasladado, derivado de ello tendremos un saldo a favor. Si vemos aquí el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, es preciso y nos dice que las autoridades devolverán, es decir, es una obligación por parte de la autoridad, no es una opción. Y digo, la realidad y en la práctica lo que nos estamos encontrando es una negativa por parte de la autoridad a devolver ya sea el saldo a favor o a devolverlo en su totalidad, y nos están haciendo devoluciones parciales acerca del mismo. Entonces te establece incluso dos momentos. Te indica que se devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Las que proceden conforme a las leyes fiscales las acabamos de advertir hace un momento, en el cual se establece la mecánica por Ministerio de Ley para efectos de poder tener ese saldo a favor. Y en dado caso nos habla también de un pago indebido. Y un pago indebido vamos a establecer el impuesto al valor agregado. Estamos en el mes de enero y por alguna circunstancia hacemos el pago del impuesto al valor agregado y volvemos a hacer otra vez el mismo pago. Aquí lo que se gesta es que ese segundo pago no va a ser un IVA acreditable que vayamos a tener a nuestro favor, no va a ser básicamente un referente de una operación que hizo el propio contribuyente, sino ahí lo que se gesta y su naturaleza es un pago que se está haciendo en forma indebida, y por lo cual entonces la mecánica será solicitar la devolución a través del procedimiento del pago de lo indebido. Ok, una vez aclaradas las dos mecánicas, las dos metodologías bajo las cuales opera la devolución de impuestos, pues veremos que a partir del año 2021, y este es un punto que tenemos que estar actualizando al día de hoy, se establece una modificación dentro del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y establece una tendiente, un mecanismo para efectos de establecer e indicar en qué caso no va a proceder la devolución del saldo a favor, ya sea del impuesto sobre la renta, del impuesto especial sobre producción y servicios, del impuesto al valor agregado o el impuesto por el cual estemos solicitando la devolución. Y aquí te indica precisamente que en dado caso en el cual, y insisto, este es un párrafo que se añade a partir del año
2021 y que ha traído ya una serie de consecuencias a partir de este mismo año 2021 y precisamente en este momento de que estamos en temporada de declaraciones anuales, ya sea tanto de personas físicas como de personas morales, pues recordemos que incluso se puede hacer la devolución, se puede solicitar una devolución de forma automática. Pues bueno, me establece este nuevo párrafo que en dado caso que la autoridad tenga al contribuyente como no localizado en el RFC y o su domicilio también lo tenga como no localizado, luego entonces es una de las mecánicas, entre otras medidas de fiscalización que va a operar la propia autoridad a efectos de negar la devolución del saldo a favor. Por lo que tendremos que advertir de primera instancia nuestra situación fiscal ante la propia autoridad. Es decir, nos tendremos que ir a la página del SAT y dentro de la página del SAT estableceremos en el apartado de consulta tu información fiscal. Ahí veremos realmente el estatus que tiene el propio gobernado, el propio contribuyente ante la propia autoridad. Y bueno, aquí sería una de las primeras mecánicas, de las primeras vertientes que estableceremos por los cuales no nos están devolviendo nuestro saldo a favor. Vamos a ver aquí un tema si me lo permiten, consulta, información fiscal. Aquí le ponemos. Es decir, lo vamos a googlear directamente. Y nos va a llevar al apartado de otros trámites y servicios. Este ejercicio que estamos haciendo en este momento es el que debemos de realizar aquellas personas que por algún motivo o alguna circunstancia no recibimos los saldos a favores que hemos solicitado. Le vamos a poner iniciar. Y digo, aquí tenemos unos datos ya precargados. Y bueno, al fin del día, como se advierte en este momento, ya se tiene la identificación de la persona. Es una situación con una persona que está activa. Y incluso te viene esta parte de estatus del domicilio. Al fin del día, como se estableció que venía activa la información, derivado de ello, no se viene o no te pone aquí una negativa. En dado caso que venga no activo, entonces aquí se gestará y aquí podremos advertir de primera instancia si estamos dentro de la base de datos de la propia autoridad como activos o inactivos, y derivado de ello es una de las vertientes por las cuales incluso no nos están realizando la devolución. Digo, por eso hicimos el procedimiento directamente aquí en la página del internet para efectos de que se pueda advertir esta situación y se pueda verificar por parte del gobernado, del administrado del contribuyente, la información correspondiente. Pues bueno, adicionalmente, aquí te traen todos los datos correspondientes y te van a establecer la leyenda si la información que al fin del día realizó el propio contribuyente es correcto o incorrecta. Pues bueno, aquí sería una de las primeras mecánicas, de las primeras alternativas que tendríamos que hacer. Digo, este ejercicio lo hacemos en el ímpetu de que nos han hecho esta consulta en múltiples ocasiones aquí en Sodensa Consultores, y bueno, ya una vez hecho las operaciones correspondientes, hacemos este ejercicio, y sí, efectivamente hemos advertido, se ha hecho la articulación, se ha hecho ese hilo conductor, en el cual pues se advierte una de las causales por las cuales precisamente de algunos clientes que tenemos que no les han hecho la devolución, hacemos este ejercicio y denotamos y encontramos que su situación fiscal se encuentra inactiva, inoperante, es decir, no se tiene como localizado, y es por ello que al fin del día no se ha realizado, no prospera, no se ha gestionado, bueno, se hizo la gestión, pero no ha prosperado esa devolución de saldo a favor correspondiente. Pues bueno, nos vamos a regresar a nuestro material. Digo, ya la ruta la tenemos directamente aquí, como se advierte en la presentación, donde te metes directamente a la página del internet, vamos a googlear y ponemos consulta tu información fiscal y nos va a llevar a la ruta correspondiente. Ahí vamos a tener claro que ingresar nuestras claves electrónicas. Una vez que ingresemos nuestras claves electrónicas, podremos tener conocimiento de nuestra situación fiscal y derivado de ahí sabremos cómo
en qué estatus nos tiene la propia autoridad. Insisto, esta es una modificación que prosperó a partir del año 2021 y que la están haciendo efectiva hoy por hoy para efectos de este tema de la no devolución del impuesto correspondiente. Recordemos que bajo la temática, bajo la propia norma correspondiente, tenemos temas de devoluciones automáticas. Y en tratándose de personas físicas, pues se dará el tema de la devolución automática cuando se tiene hasta por un importe de 150,000 pesos. Esto es importante advertirlo porque también depende de lo que se ponga en la declaración anual. Nos ha tocado también ver en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, cuando nos están... Si me pueden apoyar con sus micrófonos, por favor, se los agradeceré. Denme un segundito, por favor. Gracias, gracias. Entonces, teníamos este tema de la devolución automática que va hasta la cantidad de 150,000 pesos y derivado de ello, entonces, se ha advertido precisamente que es bien importante advertir en el propio formulario que emite o que se le presenta a la propia autoridad, establecer esa forma en la cual se realizará la devolución del impuesto. Ya que es en forma automática, si no lo advertimos y si no se alimentan con los datos correspondientes, es otra de las vertientes por las cuales no está devolviendo la propia autoridad el impuesto correspondiente o ese saldo a favor que derivó de la aplicación de la declaración anual. Luego entonces, y como lo podemos ver aquí en la presentación, establece la propia autoridad que importes arriba de 150,000 pesos y o si se trata de personas físicas que obtuvieron ingresos derivados de negocios en copropiedad, en sociedad conyugal o sucesión, la devolución ya no podrá ser en forma automática, tendrá que ser a través del mecanismo del FED, es decir, del formato electrónico de devolución. Tendremos que ingresar a la página de la propia autoridad y ahí hacer toda la tramitología correspondiente para efectos de presentar o entrar a la presentación de la devolución de impuestos correspondientes. Recordemos que este tema de la FED es un tema que al fin del día lleva una serie de procedimientos, va vinculado a través de información que se le tiene que suministrar a la propia autoridad en el tema de formatos, en el tema de indicarle, en el tema de acreditar la realidad, esa veracidad del saldo a favor que le estamos presentando a la propia autoridad. ¿Qué va a suceder? Otra de las causales por las cuales la propia autoridad no está realizando la devolución de impuestos es cuando está detectando inconsistencia entre los retenedores de impuestos y lo que se está presentando en la propia declaración anual. Incluso recordemos que se advierte por parte de la PRODECON, incluso a partir de este año 2021 y en especial a través de la plataforma que utiliza la propia autoridad para la determinación de los impuestos, que se haga una revisión analítica de la información correspondiente, es decir, que no nos confiemos en la información que ya viene precargada en la propia plataforma a este año 2020 para presentarse en el año 2021. Se establece esta sugerencia puesto que ha traído una serie de inconsistencias, ha traído una serie de impresiones la propia plataforma y por lo cual se indica que no nos confiemos en la información que se está virtiendo por parte de la autoridad. Y esto se ha dado por el cúmulo de información que obra ahora en poder de la autoridad, es este tema de los expedientes, de los CFDIs, de toda la información que han emitido los retenedores y al momento de poderlo o quererlo realmente conciliar con la información que se presenta por el propio contribuyente al momento de hacer su declaración anual, pues hay una serie de inconsistencias correspondientes. Bueno, si derivado de ello, no obstante, la propia autoridad detecta que hay inconsistencias, entonces bajo esa mecánica, bajo esa circunstancia, se tendrá el tenor de no realizar la devolución por parte de la autoridad. Ahora, una de las características que se nos ha cuestionado es cómo saber realmente cuáles son esas impresiones o el por qué la propia autoridad no me está realizando la devolución del saldo a favor correspondiente. Es decir, si al fin del día cumplí con el mecanismo correspondiente, apliqué todo lo que me indicaron, tengo la información determinada, pero no me están devolviendo el saldo a favor y más allá de ello quiero conocer por qué no me están haciendo la devolución del saldo a favor correspondiente. Pues bueno, entonces ahora haremos el siguiente ejercicio. Nos iremos
a la página del Internet, volveremos a hacer ese ejercicio que hicimos con el Google. Y le vamos a poner aquí al buscador: consulta tu devolución automática 2020. Digo que eso es lo que obra en el material. Y nos va a llevar a la ruta correspondiente. De igual forma, tendremos que ingresar nuestras claves electrónicas. Le vamos a dar iniciar. Y una vez que hayamos ingresado nuestras claves electrónicas, le vamos a dar enviar. Y una vez que le demos enviar, luego entonces ahí nos daremos cuenta, tendremos conocimiento del por cual la propia autoridad nos está rechazando la devolución de nuestros saldos a favor. Digo, son herramientas que tenemos ahora disponibles que podemos en dado caso utilizar para efectos precisamente de articular la información que nos está proporcionando la propia autoridad y que podemos advertir en la información que obra en nuestro expediente. Digo, aquí te vuelvo a dejar la ruta correspondiente, consulta tu devolución automática 2020, así se lo da directamente en la página de la autoridad, te va a hacer la ruta correspondiente, le ingresas las claves y ahí, en ese momento te podrás dar cuenta exactamente por qué la autoridad tomó esa decisión, por qué la autoridad en cierta medida tomó esa mecánica de no devolverte el impuesto correspondiente, y lo más importante es que te está dando la causal por la cual no realizó la devolución. Ahora, recordemos que también podemos tener una devolución, una negación a la devolución, o podemos tener una devolución en forma parcial. Es decir, a lo mejor nosotros estamos haciendo o estamos solicitando la devolución de aproximadamente 20,000, 30,000 pesos, y derivado de ello nada más nos están haciendo una devolución de 5,000 pesos. Bueno, esto ya insisto, todo lo que presentamos el día de hoy ya es por parte de la práctica que vimos presentando con nuestros clientes a través de este periodo de marzo-abril 2021, y derivado de ello hemos notado que este tipo de situaciones se ha advertido por inconsistencias, por imprecisiones entre lo que tiene timbrado ese retenedor contra lo que nosotros o contra lo que obra en la declaración anual de la persona física. Derivado de ello, entonces tenemos este tipo de inconsistencias. También se ha notado que en cierta medida, y esto a través de la ruta que vimos hace un momento, que en dado caso se tienen deducciones que no corresponden y la persona física los presenta en su declaración anual, y en dado caso la propia autoridad no está o no los tiene vinculados en su plataforma electrónica, de tal suerte que presenta ese tipo de inconsistencias. Bueno, hoy por hoy, a través de esa ruta que estamos siguiendo, podremos saber exactamente el motivo, la causal por la cual no tenemos o no nos llegó la totalidad de la devolución de ese saldo a favor por el cual estamos gestando o estamos realizando nuestra gestoría correspondiente. En dado caso que la propia autoridad esté negando la devolución y o la esté realizando en forma parcial, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, tenemos dos mecánicas, dos alternativas. Insisto, esta plática nace al día de hoy, puesto que al de la voz ya le ha tocado dar en múltiples ocasiones este tema de la declaración anual de personas físicas, ya sea en SODESA y en otras instituciones. Hemos venido dando este curso de declaración anual y hicimos el cúmulo de las preguntas reiteradas que nos han hecho en este tipo de cursos, y lo estamos compartiendo al día de hoy con ustedes. Bueno, una de las mecánicas es, bueno, ok, sí, ya se advirtió que me regresaron en forma parcial, ahora, ¿qué voy a hacer con el diferencial? Pues bueno, básicamente, ya que tenemos detectado el por qué a través de la ruta que seguimos, del por qué no nos están solicitando la devolución anual, podemos en cierta medida, para la gestoría de esa devolución, hacer una complementaria a la declaración anual y en cierta forma poder tener esta mecánica de
corrección y en dado caso sí se modificaría el importe del saldo a favor, pero bajo este orden de ideas, ya que estamos aparejando la información que obra en nuestro expediente contra lo que obra en el expediente de la autoridad, ya que lo estamos conciliando, la autoridad tendrá que proceder a la devolución de ese remanente, de ese diferencial por el cual no me hizo la devolución y o en dado caso que me haya negado la devolución completa, me tendría que hacer la devolución correspondiente. En dado caso, esa sería una primera alternativa. Una segunda alternativa es hacerlo a través del FED. Es decir, vamos a tener que realizar la devolución directamente a través del formato electrónico, es decir, ingresar a la página del SAT, hacer todo el procedimiento correspondiente a efectos de poderle aclarar a la propia autoridad con nuestras documentales, con nuestros dichos precisamente. Lo más importante es a través de las documentales ir vinculándolas una serie de pruebas correspondientes para poderle demostrar y ser lo más claro a efectos de indicar la devolución de los saldos a favor. Aquí en Sodexo Consultores nos toca hacer o tenemos como clientes contribuyentes a los cuales les realizamos devoluciones de impuestos, ya sea en impuestos sobre la renta, ya sea en el impuesto al valor agregado, y es toda una tramitología que hay que seguir a efectos de poder cumplir ese formato electrónico. Y ojo, no es nada más el hecho de tener y llenar el formato correspondiente, sino tenemos que presentar una serie de información. Nosotros presentamos aproximadamente entre 15 y 20 documentos vinculatorios probatorios para efectos de probar a la propia autoridad la devolución de sus saldos a favor, para acreditar el origen, para acreditar el movimiento por movimiento. Digo, es toda una serie de formatos que vamos realizando y al fin del día prosperan nuestros saldos a favor. Sí, hemos tenido casos en los cuales nos hacen devoluciones parciales y derivado de ello, entonces, hacemos las aclaraciones correspondientes. Y bueno, esto te estoy platicando ya incluso de contribuyentes, personas físicas con un saldo a favor superior a 150,000 pesos. Y bueno, básicamente la mayoría de las devoluciones son de personas morales, aquellos contribuyentes, aquellas empresas ya realmente que vienen haciendo operaciones diferentes a la gestoría de una devolución de saldo a favor como persona física. Pues bueno, este es el tema del famoso formulario electrónico de devolución. Digo, al fin del día, para los que estén interesados, vamos a tener un curso para este próximo jueves y veremos ahí tenemos la información correspondiente, donde hacemos el análisis correspondiente de todos los formatos. Les presentaremos, o dentro del material que les proporcionaremos, pues irán estos formatos, irán los escritos que le presentamos a la autoridad, irán las aclaraciones que le tenemos que presentar a la autoridad y también el control de tiempos que tenemos que tener, puesto que una vez que se hace la detonación para efectos de la solicitud de la devolución, la propia autoridad en cierto momento también detona sus tiempos y te empieza a hacer una serie de solicitud de información adicional. Pues bueno, esa información adicional que normalmente solicita la autoridad es la que te vamos a compartir en este curso que llevaremos el próximo jueves. Jueves, si no me equivoco, es 27 de abril, por ahí va la fecha correspondiente. Vamos a ir haciendo el cierre, del día de hoy. Les comentaba, esto es un curso que es una plática que queríamos tener con ustedes realmente para poderles hacer lo que queríamos compartir con ustedes básicamente. Eran esas dos rutas que llevamos a través de internet y que hoy por hoy pueden hacer una herramienta a efectos de primera instancia de saber si eres un contribuyente que está localizado, que está activo, y si tu domicilio también está localizado o está activo. Digo, ya hicimos la primera prueba, ya se advirtió, donde establecimos esa ruta. La segunda ruta también es para efectos de poder saber el motivo por el cual me está negando la devolución de ese saldo a favor. Ya también te compartimos la ruta. Estas rutas son las que tuvimos que investigar dentro de Sodexo Consultores para poder tener un servicio a nuestros clientes, y por eso queríamos compartirlo el día de hoy con ustedes en esta plática que estamos llevando el día de hoy. Te establece también la autoridad en qué casos no se va a tener como devolución automática, y en el momento en el cual no se tenga la devolución automática, entonces se tendrá que hacer a través de una devolución a través del
famoso formato FED. Y precisamente la primera circunstancia o el primer punto que te marca es cuando tú realizaste la devolución y lo hiciste a través del formato electrónico, entonces ya no se considera como una devolución automática, por lo cual la mecánica o el procedimiento para la devolución cambia. Es decir, automática, y como su nombre lo indica, es que una vez o en el momento en el cual estás haciendo la declaración anual, y lo aclaro, como persona física, puesto que como persona moral siempre la devolución será a través del formato electrónico. No prospera la mecánica de la devolución automática, lo que sí para la persona física. Y si a través de esta mecánica no le pusimos la opción de que se está marcando la devolución en forma automática, entonces lo tenemos que hacer a través del FED para efectos de que prospere la devolución. Asimismo, si en la propia declaración, y esto también hay que advertirlo, en lugar de poner devolución, se puso compensación. Si al fin del día pusimos en la mecánica de la compensación, no prosperará lo que corresponde a la devolución electrónica. Y esto se los compartimos, puesto que han llegado algunos clientes en el entendido donde nos hacen la temática, nos hacen el cuestionamiento de por qué no ha llegado la devolución si presentaron la declaración, lo que corresponde a los primeros días de abril, y se estableció un periodo de 5 días para que prosperara la devolución correspondiente. ¿Y por qué? Ya que han pasado esos 5 días, no se ha tenido la devolución. Pues bueno, una vez que se ha hecho el análisis de la información correspondiente, se advirtió y se precisó que en dado caso no se le puso como devolución automática, sino se le puso en el renglón dentro de la compensación. Es por ello que se advirtió de algunos de ellos ya prosperó la devolución, donde hicimos la declaración complementaria, como lo vimos en láminas al retro, donde explicamos que en dado caso que no haya prosperado la devolución, se tendría que presentar una declaración correspondiente. Pues bueno, una vez derivado de esta corrección y de esta complementaria, se procedió a la presentación de la misma y en forma automática, no de todos, eso lo aclaro, de los que lo hemos hecho, de algunos de ellos ya prosperó la devolución correspondiente. De las otras que no han prosperado, entonces estamos en la mecánica de irnos a la ruta para advertir precisamente el caso por el cual no se ha realizado la devolución del impuesto. Ahora, también hay que tener mucho cuidado dentro de nuestra información, puesto que podemos tener nuestras claves ya vencidas. Podemos tener un tema de sellos también ya vencidos. O podemos incluso aparecer, y aunque no lo tengamos visible, dentro de esa publicación que hace la propia autoridad de contribuyentes incumplidos. Podemos ya incluso aparecer dentro de ese catálogo de contribuyentes incumplidos, y al momento en el cual aparecemos en el catálogo de contribuyentes incumplidos, en forma automática la propia autoridad, en el momento en el cual se detona la devolución a través de su sistema, a través de su plataforma interna, pues se detona la información y en ese momento se advierte que el contribuyente que está solicitando la devolución por esta cantidad de impuestos se aparece o se tiene relacionado en esta lista, en esta publicación, en este catálogo que emite la propia autoridad, y ahí aparece el propio contribuyente. Bueno, entonces de primera instancia la gestoría, el trabajo que se tendrá que realizar es precisamente el de excluir al contribuyente de ese catálogo, ponerlo como un contribuyente, y esto se irá viendo dentro de las consultorías a través de esas dos ligas que les proporcionamos. Si aparecemos como contribuyentes no activos, luego entonces te invito también a que visites la lista, a que visites ese catálogo y en él se pueda advertir si aparecemos o no aparecemos en el catálogo, y en este momento proceder a la actualización de nuestra información correspondiente. Bueno, así mismo, si pretendemos realizar la solicitud de devolución de una declaración del año 2019, y estoy hablando de personas físicas, puesto que quedamos que en el entendido que las personas morales en todos los casos lo van a hacer a través del formato del FED. Bueno, si es una persona física y quiere solicitar un saldo a favor del año 2019, porque advierte que en el año 2019 tiene deducciones y no las había presentado dentro de su declaración anual,
hizo una serie de procedimientos y al fin del día le benefician para el año 2019, entonces esta temática ya no opera a través de un mecanismo de devolución automática, sino tendrá que ser a través del formato del FED, de la declaración, del formato de la declaración de devolución de impuestos, que esto se versa en la página de la propia autoridad. Pues bueno, ya empezamos a dar el cierre de la plática del día de hoy. Insisto, esto lo comentamos al inicio, son pláticas que llevamos de carácter informativo, los hacemos cada viernes para esta comunidad que tenemos de SODESA, comunidad que vamos alimentando, que nos vamos compartiendo en forma semanal. Lo que hacemos para efectos de la elección de los temas es, de acuerdo a lo que se va presentando en SODESA Consultores, luego entonces se hace la selección para poderlo compartir los días viernes. Y o, en dado caso, algunos de ustedes en forma automática nos mandan un tema en específico, se pasa a comité y derivado de la evaluación del comité, se valora si lo podemos dar a través de estas pláticas que llevamos los días viernes. Recordemos que tenemos una página, una página donde pueden consultar información. Tenemos también lo que corresponde a nuestro grupo de WhatsApp. Aquellas personas que no pertenezcan y que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp, lo pueden hacer a través del conducto bajo la cual están contactando esta plática. Y ese grupo de WhatsApp que llevamos es pues básicamente de carácter informativo, en materia fiscal, en materia contable, en materia legal, en materia administrativa. No nos metemos a temas políticos. Luego sí, soy sincero, por ahí se cuela algún comentario de temas políticos, pero de inmediato tratamos de redireccionar el grupo para el cual fue creado, para la retroalimentación de esta comunidad que se está haciendo básicamente a través de nuestros grupos que vamos creando, de estas redes sociales que vamos realizando. Bueno, no me queda más que compartirles los próximos cursos que llevaremos en SODESA, que tenemos caso práctico de las devoluciones y compensaciones, aplicación práctica de la PTU 2020, reformas ahora a este tema de las famosas outsourcing, que ahí tendremos básicamente también una plática y que nos va a llevar también a este curso de las outsourcing, y este tema de los EFOS y los CEDOS, que ha sido un tema muy delicado y por lo cual la propia autoridad ha realizado una serie de gestiones de fiscalización al interior del propio, de su propia plataforma, y son mecánicas que está haciendo para ejercer sus facultades de comprobación fiscal. Pues bueno, pasaré a entrar al grupo del chat, chat que tenemos en este momento, a efectos de advertir si hay alguna pregunta. Denme un segundo y pasamos a pronunciarnos en este momento. Dice Jesús López, buenas tardes, Pedro, todo muy bien, muy claro. Entramos con Marta Ruiz, que trae una pregunta. Marta Ruiz dice, en el caso de un agente de seguros que hace sus recibos todos los meses por ingresos cobrados, esto, por lógica, es la base para los pagos provisionales y al final el acumulado es el dato para el anual. No autorizan el saldo a favor porque el SAT no conoce la retención. En este caso, hay que esperar o mejor solicitar de forma manual. Bueno, Marta, aquí ya establecimos la ruta, las dos rutas que nosotros recomendamos. Si al fin del día ya tenemos advertido el caso por el cual no está procediendo a la devolución, entonces no es tanto a través de la forma manual, es a través del formato, del FED, formato electrónico, donde sí son las dos alternativas que tenemos para efectos de la devolución tratándose de personas físicas, Marta. Que sea directamente a través de la devolución automática. Si en la devolución automática no prosperó la devolución, sí y solo sí tendremos que entrar a la forma del FED. Ya tenemos entonces ya la ruta para poder vincular hoy por hoy la que te compartimos, Marta, a efectos de advertir adicionalmente de que revises su situación fiscal en que sea un contribuyente activo, y segundo, adicionalmente que advirtamos qué otro concepto o por qué otro camino no están realizando las devoluciones correspondientes. Ya pusimos ahí las dos ligas. Derivado de ello podemos tener dos o tres conclusiones, Marta. La primera es que está activo nuestro contribuyente. Segundo, que toda la información que le vamos a proporcionar a la autoridad es la que corresponde para efectos de nuestra devolución. Ya una vez que analizamos
que obra en el expediente de la propia autoridad y el motivo y lo más importante por lo cual no nos está presentando o no nos está haciendo esa devolución. Nosotros ya tendremos los elementos necesarios para acreditar y aclararlo directamente en este estado del famoso formato electrónico, Marta. Arturo del Campo, buen día y gracias por la brillante plática. Muchísimas gracias, Arturo. Pedro, en algunos contribuyentes de honorarios, el SAT no reconoce el pago provisional que se hizo por el mes de enero 2020. ¿Cómo se puede corregir esta situación? Pues bueno, si al fin del día es por parte de la propia autoridad, bueno, quiero hacer aquí la siguiente precisión. Si no lo está reconociendo, puede ser por la mecánica de que nosotros como personas físicas no hicimos el pago provisional del mes de enero, por lo cual tendríamos que presentar una declaración complementaria a efectos de, bueno, primero de presentar la declaración y segundo, si se hizo con datos imprecisos, presentar una declaración complementaria. En dado caso que nosotros tengamos toda nuestra información correspondiente y derivado de ello no nos esté reconociendo ese pago provisional, y quiero entender ese pago provisional, pues, vinculado a tu saldo a favor, lo disminuye. Luego, entonces, tendremos que entrar al tema de la devolución a través del FED, formato electrónico, donde en ese momento ahí tienes la oportunidad de aclarar tu situación fiscal correspondiente que tienes con la autoridad. Pero, insisto, nosotros al momento de hacer o al utilizar el FED, normalmente dentro de la política que tenemos como SODESA es vincularle, es presentarle, es allegarle a la propia autoridad aproximadamente entre 15 y 20 puntos que le vamos haciendo un desglose de papeles de trabajo, Pedro, en el dado caso para efectos de que tenga la información correspondiente la propia autoridad y derivado de ello prospere nuestro saldo a favor. Omar, hola, buen día. En caso de que haya presentado mi declaración del año 2017 y 2018 y me haya salido saldo a favor, pero en el estatus de devolución no me sale que están en proceso, ¿qué puedo hacer? Pues precisamente, Pedro, lo que corresponde al año 2017 y 2018, si no tenemos la información, la devolución la vas a poder hacer a través de tu formato electrónico correspondiente, como advirtió en láminas al reto donde hicimos la explicación, puesto que ya no son devoluciones automáticas y a partir del año 2019 hacia atrás van a tener que entrar a través del formato electrónico. La única que entra en forma automática, Omar, es la del año 2020. Arturo, procede de devolución de ISR automática en complementando cuando se está aplicando estímulos fiscales del artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta. Pues bueno, recordemos que incluso hay que tener vinculada toda esta información, Arturo, puesto por los casos por los cuales precisamente te gestionan los saldos a favor, es por pagos provisionales en forma en exceso hacia el impuesto al propio impuesto correspondiente y o también por la aplicación de estímulos fiscales correspondientes. Por lo cual, sí, nada más hay que advertir que la información, como se advirtió en láminas al retro, Omar, esté completa y derivado de ello, prosperar a la devolución del saldo a favor correspondiente. Perdón, Arturo. Pedro, muchísimas gracias. José Ramón, el SAT no está reconociendo en su base de datos los recibos de honorarios de nutriólogos. ¿Es conveniente registrarlos de manera manual? Pues bueno, al fin del día, recordemos, José Ramón, que, insisto, lo que ya incluso, por lo cual se pronunció incluso la PRODECON, es que no solamente en ese rubro, sino que tenemos que hacer una revisión de toda la declaración y no confiarnos y no especular que lo que está proporcionando la propia autoridad en su plataforma es la correcta, por lo cual sí, efectivamente debemos de tener un especial cuidado en el año 2020 para todos los rubros de la declaración anual, José Ramón. Berta, me encontré con el SAT, tiene una deducción personal como deducible, pero el comprobante de gastos generales no
no honorarios médicos, sí la acepta el SAT. ¿Me podría rechazar la devolución? Pues bueno, Berta, recordemos que una cosa es el deber ser y el otro ser. El deber ser es aquel que va constreñido bajo una norma jurídica correspondiente. Y recordemos que entonces hay un capítulo de las deducciones personales. Y dentro de esas deducciones personales te ponen todos los requisitos. Si al fin del día tú ingresaste otro comprobante que no corresponde con requisitos y la autoridad te lo acepta, te lo puede aceptar en ese momento. Pero recordemos que la devolución no es una gestoría definitiva, por lo cual la propia autoridad se reserva facultades para, en dado caso, proceder a una revisión posterior cuando, en dado caso, detecte que ese comprobante no cumplió con todos los requisitos. Entonces, se establecerá como una devolución improcedente en el cual el contribuyente tiene la obligación de hacer la devolución más el tiempo financiero o más la carga financiera que hay que también devolverle a la autoridad desde el periodo en el cual realizó la devolución hasta en el cual detecte la propia autoridad que se hizo en forma indebida. Ahora, de esa forma, ahora utilizamos el pago de lo indebido por parte de la autoridad. Ese saldo que se regresó no era un saldo a favor, se desnaturaliza y entonces te van a cobrar un pago de lo indebido directamente. Berta. Tina, en las inconsistencias me solicita anexar comprobantes de deducciones personales. ¿Recomiendas que solo se anexe esa información o también se anexen recibos y estados de cuenta? Al fin del día, Tina, la información que tengamos, esa información ya obra en poder de la autoridad, por lo cual yo te recomiendo, y es lo que hago en el tema de las devoluciones que hacemos al interior de ODESA. Ingresamos lo máximo posible a efectos de que prospere nuestra devolución. Entonces, yo no le veo problema en que ingreses los estados de cuenta, algunos recibos adicionales. Eso va a robustecer tu dicho a efectos de precisamente poder aclarar esas inconsistencias. José Luis, hola, buen día. Rechazaron mi devolución, ya que no checan las retenciones efectuadas por el retenedor. Tengo que subir todos mis recibos de nómina para acreditar esas retenciones. Pues aquí precisamente es un tema vinculatorio que se va a tener que seguir, José Luis, directamente en el... Y aquí viene el tema entre el retenedor y la persona o en dado caso la que está solicitando la devolución, puesto que quien va a tener que presentar las complementarias va a tener que ser el retenedor y a efectos de que pueda verificar y advertir con la información que tiene el trabajador. En este caso, José Luis, para poder hacer la conciliación correspondiente. En otras palabras, tú por mutuo propio no vas a poder presentar esos comprobantes de nómina complementarios, puesto que eso obra en poder y es una obligación por parte del patrón. Lo que sí tenemos que hacer es hacer un comunicado al llegarnos con el propio patrón a efectos de que haga las aclaraciones correspondientes, puesto que derivado de ello entraremos al tema precisamente de que la propia autoridad, y como se advirtió en las láminas que se mostraron con anterioridad, se advirtió que fue una de las causales por las cuales no se está realizando la devolución completa y o la están realizando incluso en forma parcial y no total. Entro a la siguiente pregunta y con eso terminamos el día de hoy. Dice A. Duarte, buenas tardes. Respecto a la información fiscal del cliente, si en domicilio fiscal muestra domicilio del patrón porque fue su dato de alta y nunca se modificó, ¿es una posible causa de rechazo de la devolución o solamente hay riesgo de, o solamente hay riesgo se aparece como no localizado? Pues bueno, básicamente ya una vez que hayas ingresado, Duarte, a la información, pues básicamente si apareces como activo no va a prosperar el tema de que te nieguen la devolución. Ya es un tema en el cual el propio contribuyente, lo importante es que está localizado y si su domicilio fiscal lo estableció de común acuerdo con el patrón, luego entonces ahí tiene el domicilio correspondiente. El tema es cuando no tenemos un domicilio y de tenerlo no localizado es que la propia autoridad tiene una base de datos, Duarte, de hace muchos años y muchos no nos hemos acercado con la autoridad
a efectos de hacer una actualización de información. Entonces, toda esa información que obra en el expediente de la autoridad es que está desactualizada. Y también hizo una gestión, una mecánica de visitas a domicilios de contribuyentes y muchos no aparecían, puesto que, como insisto, era información de hace ya mucho tiempo, pues incluso ya había cambios de domicilio y de inmediato lo que prosperó hacer la propia autoridad es ponerlo como no localizado o como no activo, como se advirtió en la ruta que platicamos hace un momento. Pues derivado de ello son las opciones que tiene la propia autoridad de establecerlo como activo o inactivo. Y si estás inactivo, luego entonces bajo esa mecánica entrará la inoperatividad para efectos de la devolución correspondiente. Pues bueno, siendo las 12:53 hora Ciudad de México, damos por cerrada esta plática, causales por las cuales la propia autoridad no está realizando la devolución de impuestos. Espero de antemano que el curso, la plática les haya servido, que haya sido de su utilidad. Eso es el primer punto que estamos buscando, que estas pláticas puedan tener una información y una retroalimentación correspondiente. Segundo, quiero agradecer que me hayan regalado, que me hayan otorgado una hora de su tiempo y que hayan confiado en Sodesa y en el de la voz. Tercero, como les comentaba, tenemos un grupo de WhatsApp por aquellas personas que se quieran ingresar, lo tendrán que hacer a través del medio por el cual entraron a la plática del día de hoy. Y por último, bueno, para los que nos quieran acompañar, les dejamos aquí nuestro calendario de cursos. Ya con la señorita Lady les podrá dar el detalle, el índice de cada uno de ellos y los costos correspondientes. De mi parte es todo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.